Pues en esta ocasión, en el Buzón Ciudadano, abordaremos el tema de los retos del Movimiento Regeneración Nacional Morena. Como sabemos, el pasado 9 de julio, el Instituto Nacional Electoral procedió a examinar la solicitud de registro de Morena y el Consejo General de este instituto aprobó el registro de Morena como partido político. Esto no es el punto de llegada, desde luego, es apenas un punto de partida. Y en el marco de esa nueva fase se plantean retos muy importantes para Morena como partido ahora. La principal y primera dificultad, reto a que se enfrenta Morena es justamente su paso de movimiento social a partido político. Como sabemos, al interior de Morena durante meses, hace alrededor de un año y medio, se realizaron grandes debates internos para decidir lo que se hizo finalmente en votación, si Morena daba el paso hacia partido político o permanecía en su condición de movimiento social. Como sabemos también, la votación fue abrumadoramente a favor, alrededor de 85% de la conversión de Morena en partido político, de tal manera que este es un paso, una transformación de la organización política que fue aprobada por la inmensa mayoría de los miembros de Morena. Los que sostenían lo favorable de mantenerse en movimiento social alegaron muchos argumentos interesantes e igual de la otra parte. Entre los argumentos para sostener la conveniencia de mantenerse como movimiento social se expresó uno que yo en particular subrayé mucho. El hecho de que cuando una organización pasa a ser partido político, entra a un terreno, a un ámbito en que es determinado por lo que yo llamo el gran partido político. Tendría que explicar este término. Cuando hablo del gran partido político, no me refiero a un partido político grande, sino al sistema de hegemonía, de control, de dominación que ejerce, sobre todo utilizando el aparato del Estado, un conjunto de fuerzas políticas que no se expresan como partidos políticos particulares. No es ni siquiera la sumatoria, digamos, en el caso de México, del PRI, el PAN y otros pequeños partidos políticos de la misma línea ideológica, sino es una especie de conjunción expresada en el Estado. Y este gran partido político, que hasta cierto punto expresa a los partidos políticos hegemónicos en la sociedad, es el ámbito, la esfera en la que se establecen las grandes reglas para poder desenvolverse como partido político en la sociedad. Y esta es la situación que tenemos. De tal manera que el primer gran reto es cómo un partido político que quiere hacer diferencia, que quiere desarrollar una práctica política diferente, puede justamente diferenciarse. Porque la tendencia del gran partido es a homogeneizar también lo político. Como sabemos, sobre todo en las últimas décadas, en el marco del proceso llamado de globalización, la tendencia es a producir una homogeneización total de la sociedad. Desde luego en el campo de lo social, en el campo de lo político y de lo cultural. Pero en el campo de lo político en particular, esta homogeneización se expresa como un intento sistemático de evitar que algunos de los partidos políticos individuales, de los institutos políticos registrados y reconocidos por este gran partido, establezcan fórmulas que establezcan una identidad propia a su vez y que se diferencien claramente estos partidos, o este partido en particular, hablando de Morena, respecto a los demás partidos que tienen un posicionamiento ideológico, digamos, en el lado derecho del espectro político. Morena, como sabemos, se intenta colocar en el lado izquierdo de ese espectro. Y esta situación corre el riesgo entonces Morena que se exprese en el hecho de que
como algunos temen, Morena comience a operar como un partido político más, como otro de los partidos políticos, y que se difumine la diferencia respecto a esos otros partidos políticos. El gran reto, entonces, en primer lugar, es que Morena logre diferenciarse claramente en todos los terrenos respecto a esos otros partidos políticos. Esta discusión, por cierto, se inició en el propio salón del Consejo General del Instituto Nacional Electoral el día en que se discutió y se aprobó el proyecto para reconocer como partido Morena. Se dividió en dos grandes partes el Consejo General. Uno que respecto al ya célebre artículo 13 del Estatuto de Morena, que establece que ningún miembro del partido que haya sido elegido por la vía plurinominal podrá de nuevo postularse por la misma vía. Esto fue considerado por un sector de los consejeros como una violación o una limitación indebida que rozaba con lo anticonstitucional al, de esa manera, limitar los derechos políticos de los miembros de la organización, particularmente el derecho a votar y ser votado. Otro sector de los consejeros opinó que esto no solo no violaba la Constitución, puesto que se fundaba en otro artículo fundamental o conjunto de artículos de la Constitución que establecen claramente la capacidad de los partidos de definir sus fórmulas internas para ciertos asuntos fundamentales, por ejemplo, la elección de candidatos, y que sostener que esto violaba la Constitución implicaba en todo caso una contradicción o un conflicto entre artículos de la propia Constitución, pero que a su juicio primaba el criterio expresado en la libertad, autodeterminación, autogestión de los propios partidos políticos. Porque de otra manera, incluso así se argumentó correctamente a mi juicio, la tendencia sería a que todos los partidos fueran iguales, indiferenciados, y que en consecuencia se esfumara la posibilidad de que los ciudadanos escogieran entre opciones verdaderas. Lo que se expresa en esta vieja discusión respecto a la alternancia y la alternativa. Tendríamos alternancias de un partido de un color a otro, pero no tendríamos alternativa en el sentido de que la gente pudiera escoger entre proyectos de partidos políticos, entre prácticas políticas diferentes, entre, digamos, fundamentación ética diferente. Y si me esfuerzan, creo que la característica fundamental de Morena respecto a los demás partidos es este intento de diferenciarse, sobre todo en sus prácticas internas, en el ejercicio mismo de la política, y en segundo lugar, diferenciarse, lo que está vinculado a lo anterior, por lo que respecta a su plataforma ética, a su enfoque moral, a su horizonte ético-político. Creo que este reto es fundamental. Y para esto, Morena en varios terrenos tiene que demostrar en la práctica concreta que esa vocación se mantiene, se profundiza, se amplía permanentemente. Hay un campo en que esto es evidente, el de hacer que lo que contienen los documentos básicos, particularmente los principios y el estatuto de Morena, en relación con lo ético-político, se respete de manera estricta, lo que implica concretamente que no se permitan violaciones a los estatutos que puedan quedar impunes. Es decir, la política de cero impunidad en el marco de Morena por lo que respecta al cumplimiento estricto de los principios de Morena, los principios ético-políticos, los principios morales, y por lo que respecta al estatuto en lo que hace al comportamiento político interno y en relación con el exterior. Si este reto se supera, si se logra esta diferenciación con claridad, creo que Morena tendrá éxito. De lo contrario, podría caer en una situación de igualamiento, de pérdida de identidad que la conduciría por un camino que
hasta donde entiendo, ninguno de los miembros de Morena queremos que se tome. El segundo reto que quisiera subrayar tiene que ver con lo que podemos llamar las falacias o los mitos que se están desarrollando una vez que Morena obtiene su reconocimiento como partido político. Se puede expresar de esta manera: con el surgimiento de Morena como partido, se provocan dos efectos interrelacionados. En primer lugar, Morena divide a la izquierda. Y en segundo lugar, como consecuencia de esto, debilita a la izquierda. Estos dos mitos se han estado de inmediato difundiendo porque corresponden, digamos, al plan de los adversarios políticos de Morena de presentarla a la organización como con una connotación negativa. Sin embargo, a mí me parece que estos dos planteamientos carecen de fundamento. Por lo que hace al efecto de división de la izquierda de Morena, yo creo que la división debe ser analizada con mucha precisión si se está planteando como un problema fundamental. ¿Qué quiere decir dividir? Se divide lo que tiene, digamos, características similares y es una unidad anterior. La izquierda está unida y luego ocurre un factor que divide a esa unidad. Una parte se va en una dirección, otra en otra. En este caso no tenemos esa situación, porque aquí hay una falla, la falta de análisis previo de la situación anterior de la que nace Morena. Y la situación de la que nace Morena es una en la que la organización política, evidentemente el PRD, que en el ámbito nacional y muy destacadamente en el ámbito internacional era considerada como la organización emblemática por antonomasia de la izquierda mexicana, es decir, el PRD, hace mucho tiempo que dejó de ser, más de 2 años por lo menos, de manera clara, una opción de izquierda, una organización de izquierda. El camino seguido por el PRD es el camino que han seguido muchos partidos con connotaciones más o menos socialdemócratas, que con esa condición evidentemente podían reclamar su posicionamiento en la izquierda de desplazamiento cada vez más hacia un supuesto centro primero y después hacia posiciones claramente identificadas políticamente con la derecha, tal y como la conocemos histórica y tradicionalmente. De manera que hace 2 años que no es un partido de izquierda, no es una organización de izquierda, ni representaba a la izquierda mexicana. Como ya dije, esto ha ocurrido con otros partidos en otras latitudes, no puedo extenderme, pero señalaré el ejemplo emblemático en España del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, que durante décadas fue considerado el partido o la organización de la izquierda, incluso socialista, en España, y que luego gradualmente se fue desplazando, como ya dije, hacia ese centro imaginario, porque ya sabemos que el centro habitualmente en las condiciones de hegemonía de un conjunto de partidos de derecha, es la derecha quien define qué es el centro. De hecho, el centro podría definirse incluso como la posición que adoptan de manera vergonzantes aquellos que se han desplazado hacia la derecha. El PSOE, digo, hace tiempo que dejó en España de ser de izquierda y el efecto fue, como ya sabemos, en la última elección europea en España, para el Parlamento Europeo, el que surgiera una organización nueva de izquierda llamada Podemos, vinculada a los indignados en términos de los planteamientos políticos centrales y que decide convertirse en una organización política y contender en la primera elección europea y con intención de contender en las elecciones próximas, internas en España. Se podría entonces decir que el partido Podemos, dirigido por jóvenes, con una visión muy fresca, por cierto, en España produjo una división de la izquierda.
Ni siquiera la organización, en este caso, que verdaderamente podría reclamar la condición de izquierda, me refiero a la organización Izquierda Unida, considera que esto ha sido una división. Lo considera, y lo considera la opinión pública más o menos bien intencionada, digamos así, en España, más bien un reposicionamiento de la izquierda. Es decir, el hecho de que una organización ocupa el espacio que había abandonado lo que hasta ese momento, como partido político, se consideraba la izquierda. Ese espacio vacío, porque se desplazó hacia la derecha, es ocupado legítimamente por una organización con posiciones de izquierda. Segundo, en España eso produjo el debilitamiento de la izquierda. Al contrario, el tema, digamos, de comentario casi diario en España gira alrededor del gran impulso que dio la aparición de Podemos como organización de izquierda en España, lo que ha hecho que, como lo reflejan las encuestas unas tras otras, ha provocado una gran revitalización de la izquierda, un renacimiento de las posiciones de izquierda, a tal punto que una organización que surge de la nada inmediatamente pasa a ocupar el cuarto lugar, luego el segundo lugar, prácticamente desplazando a Izquierda Unida, luego empieza a disputar ya el segundo lugar al propio PSOE, al partido tradicional, parte del bipartidismo, con lo que el propio bipartidismo se pone en peligro. Creo que el mismo análisis debemos hacer, guardando las proporciones y las distancias, en el caso de México. En el caso de México, Morena ocupó el espacio de la izquierda que había sido abandonado por el PRD. De tal manera que no hay división. Para que hubiera una división de la izquierda, tanto una parte como la otra tendrían que ser de izquierda. Y creo que no es el caso, como no lo era en España. Y esto es muy importante. Segundo, lo que se espera, y hay indicios para pensar así, es que no solo no haya dividido a la izquierda, Morena, sino que Morena tampoco provocará un debilitamiento de la izquierda. Porque esto está relacionado con la idea de que Morena depende para su crecimiento como organización política de izquierda, prácticamente de manera exclusiva, de la absorción de la militancia del PRD y otras organizaciones que se reclaman de izquierda. Pero creo que no es así, y se ha dicho explícitamente por parte de la dirigencia de Morena. El objetivo de Morena no es cargarse de PRDistas, aunque por supuesto nada impide que puedan haber desplazamientos, ni hay ningún principio que establezca que en relación con la base de esa organización PRD haya un obstáculo, digamos, absoluto. Pero no se piensa en crecimiento de la izquierda a partir de absorber la militancia adversaria, digamos, entre comillas, sino que de lo que se trata es de que amplios sectores de la sociedad mexicana asuman el programa de la izquierda, empiecen a organizarse como ciudadanos en el marco de este programa de la izquierda y participen en la política, cosa que no habían hecho durante prácticamente toda su vida en muchísimos casos. Se trata de ampliar la participación de los mexicanos en ese terreno nuevo y no de seguir trabajando en el mismo ámbito de militantes de las organizaciones de izquierda anteriores. De tal manera que me parece que es un reto muy importante de Morena clarificar este punto, proponer en consecuencia un programa nacional de transformaciones, una forma distinta de ser política desde el punto de vista de la actuación de la organización política, partido que ahora es, y de entusiasmar a sectores que no se habían involucrado en la política y que tienen grandes reivindicaciones importantísimas que plantear, que comiencen a ejercer su vida efectiva como ciudadanos y como mexicanos que desean participar en un proyecto de cambio.
Hay un tercer punto que creo que es muy importante y que es un reto para Morena, y es clarificar algunas consecuencias que tiene el paso de movimiento social a partido político. Tomaré como referente central, pero hay otros, pero este me parece fundamental, el tema de las prerrogativas. Por razones de normatividad constitucional y legal, los partidos políticos reconocidos reciben asignaciones de recursos. En el caso de los 3 partidos recién registrados, y particularmente de Morena, durante este año recibirá una proporción mínima de lo que están recibiendo los partidos ya registrados, particularmente el PRI, el PAN y el PRD, que reciben cantidades considerables de recursos. Pero dada la condición de recién instalado en el orden de registro, Morena recibirá una cantidad muy pequeña en lo que resta del año. De todas maneras, estará recibiendo recursos. Y lo importante en este punto es establecer la diferencia claramente de que Morena no piensa utilizar esos recursos para engordar la organización ni engordar a la dirigencia de la organización. Que, como se ha dicho, e incluso se acordó en el Congreso Constitutivo de 2011 en la Ciudad de México, noviembre de 2011, Morena recibiría estos recursos y lo devolvería a la población en términos de programas de formación política, educación política, publicaciones, etcétera, etcétera. Pero no para operación, gasto corriente y establecimiento de salarios lujosos y condiciones lujosas de vida. Morena, desde su nacimiento, ha sido una organización muy austera. De hecho, ha funcionado sin recursos. Esa austeridad debe permanecer estrictamente. Y esto se empieza a manifestar con la expresión clara de que por parte de la dirigencia, los voceros autorizados de Morena, atendiendo a esta decisión del Congreso Constitutivo, de que en Morena no existirán salarios en el sentido tradicional de recursos atribuidos a cargos, y mucho menos de grandes montos, que en Morena habrá en todo caso apoyos para los que se dediquen de manera, digamos, permanente, profesional, como trabajo central de aquellos dirigentes que no tengan otra actividad. Por fortuna, la mayoría de los miembros de Morena, incluyendo su dirigencia, tienen sus actividades, tienen sus profesiones, tienen sus trabajos, tienen sus chambas. De tal manera que eso facilita mucho las cosas. La mayoría de los que están en Morena no andan buscando chamba, ya tienen chamba. O, dicho de otra manera, no entran a Morena por buscar chamba en el sentido de un trabajo que obtenga una remuneración, digamos, fuera de lo estrictamente necesario para realizar sus labores. De tal manera que apoyo aquí significará que se establecerá con toda claridad y de manera diferenciada según el caso qué necesidades se tienen de vida para una vida digna, decente, pero muy austera, muy republicana, y qué recursos requieren para realizar las tareas que les han sido asignadas, lo que en Morena se llaman no los cargos, sino los encargos. Y esto se hará, y ese es el propósito, de manera muy acuciosa, con mucho cuidado, para establecer claramente esta diferencia. Los dirigentes de Morena no tendrán salarios, en el sentido ya indicado, sino cuando sea necesario y cuando los requieran apoyos para la realización de sus tareas políticas. El resto de los recursos se volcará hacia actividades que se consideran fundamentales para la sociedad,
particularmente en el terreno de educación política, formación política y publicaciones. Se realizarán revistas de información, revistas de análisis, y se extenderá y profundizará ahora con los recursos magros, pero recursos al fin y al cabo que se recibirán durante este año. Se retomarán los programas que se han realizado con gran esfuerzo y gran dificultad y muchas limitaciones en el campo de formación política. Pongo el ejemplo del programa de formación política de jóvenes, que se hace con enfoque a escala regional, y se han hecho para el sureste en Villahermosa, para el norte en la ciudad de Monterrey y para el occidente en la ciudad de Guadalajara, y que próximamente se realizará para el centro en la Ciudad de México, para los estados del centro, concentrando en cada caso alrededor de 300 jóvenes de esos estados, de esas regiones del país, durante aproximadamente una semana, con profesores de primer nivel que son miembros de Morena, entre ellos muchos muy conocidos: Enrique Semo, el recientemente fallecido querido compañero Arnaldo Córdoba, Raquel Sosa, Paco Ignacio Taibo, Armando Bartra, un servidor, un lugar muy destacado, nuestro querido compañero Enrique Dussel, el filósofo, que coopera con nosotros en un seminario conjunto que imparto con él de la cuestión ético-política o la ética política, y otros compañeros muy reconocidos que colaboran con nosotros en este programa muy importante para la formación de jóvenes. Esto ya no tendrá que realizarse cada 3 meses o cuando se pueda, sino que esperemos que pueda realizarse de manera sistemática ahora y además en periodo más corto, de tal manera que cada año podamos formar miles de jóvenes. Y así en el campo de otros sectores y en otras escalas de edades, adultos mayores, etcétera, etcétera. De tal manera que es una tarea fundamental que se debe realizar con estos recursos, que no pueden, no deben, no serán utilizados para obtener beneficios, para llevar vida disipada, etcétera, etcétera, en un país de pobres. Como lo ha indicado Andrés Manuel en varias ocasiones, no puede haber un gobierno cuyos miembros se comportan como ricos en un país de pobres. No puede haber un gobierno de ricos en un país de pobres. No puede haber tampoco un partido de personas con vida disipada, opulenta, etcétera, en un país de pobres. Un cuarto punto que me parece muy importante tiene que ver con la situación que existe en el país por lo que hace a un amplio sector de la población. Por supuesto, de manera destacada, clases medias, medias bajas, media alta, pero también en sectores populares, lo cual lo hace más importante y más preocupante al mismo tiempo. Me refiero a lo que podemos llamar el apolitismo, el apoliticismo, la actitud, el talante de no me intereso en la política, es asunto de políticos, e incluso no me intereso por la política porque parto del principio, casi como si fuera una ley, algo ya establecido, de hoy para siempre, de que todos son iguales. Y se refiere a todos los partidos políticos son iguales, todos los políticos son iguales, y no hay en consecuencia salida, no hay en consecuencia posibilidad de cambios, puesto que no me intereso por la actividad política. Y en consecuencia, sin la gente no es posible hacer el cambio. Esto se requiere asumir como un reto fundamental para Morena como partido político. Tenemos que insistir mucho en la necesidad de que se entienda la política como una actividad que ni es solo de políticos, ni es solo de los partidos políticos, y que adquiere el color y el sentido profundo que le demos los ciudadanos participando en la política.
y empezar a diferenciar. Hay una especie de visión, por decirlo así, neoanarquista detrás de esto, la idea de que no hay posibilidad de hacer nada en el marco de una organización que tiene un mínimo de jerarquía, de estructura interna, e incluso de normativa de funcionamiento. Evidentemente, esto implica entonces un análisis que no haré en este momento, pero que solo mencionaré, un análisis más detenido sobre el papel que en la historia de América Latina, el mundo por supuesto, y muy particularmente en México han cumplido los movimientos sociales y los partidos políticos. Creo que hay que desmistificar, por un lado, la idea de que solo se puede hacer política en el marco de los movimientos sociales, y por otro lado la idea de que toda acción política organizada como partido político, en el doble sentido, en este caso, partido porque es una organización con proyecto, con propuesta, con intención de provocar cambios, aunque no tenga registro, o partido en el sentido más simple de partido que es registrado en el aparato del Estado y es reconocido por el Estado como instituto político. En cualquiera de las dos modalidades, me parece que, por lo menos hasta donde alcanza nuestra vista histórica, estamos en una fase en la que ambos cumplen un papel importante. Y no hay que ni minimizar a los movimientos sociales y, en consecuencia, como contrapartida, exaltar a los partidos políticos como la única opción de lucha, ni al revés, exaltar de manera, digamos, apologética a los movimientos como si fueran la única opción, e incluso de una manera hasta podría decirse abusiva, exagerada, porque en cada momento, si observamos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los últimos años en México, estamos cargando las espaldas de los movimientos sociales de manera injusta, de manera desproporcionada. Y cada vez que surge un movimiento social en México, estos sectores que opinan de esta manera, de manera unilateral diría yo, cargan sobre los hombros de estos movimientos sociales prácticamente la responsabilidad de conducir los movimientos de luchas sociales y políticas y prácticamente transformar el país. Y creo que me parece que es exagerado e injusto, porque ¿cómo podemos esperar que el movimiento 132, yo soy 132, o el movimiento del magisterio, o el movimiento de los electricistas, por mencionar unos cuantos emblemáticos de los últimos tiempos, carguen con esa responsabilidad, con ese fardo enorme? Me parece que aquí hay un punto que hay que reflexionar y equilibrar. Esos movimientos tienen su papel muy importante, diría yo, central, porque además alimentan con una corriente muy positiva los otros campos de acción política, particularmente, hablando de Morena, el terreno en que se mueven estas organizaciones de carácter política. Pero no puede esperarse que solo en el ámbito de los movimientos sociales podamos resolver. Hasta donde alcanza el horizonte de vista, podamos pensar que se realicen estos cambios. De hecho, la experiencia nos va demostrando que después de llegar a un punto, digamos, de clímax, de máxima potencia política, estos movimientos empiezan, por lo que ya justamente he indicado, de exageración en las expectativas y en la carga, empiezan a declinar y surge entonces otro movimiento y se apuesta entonces a este otro movimiento. Ahora el movimiento de Sicilia, en relación con la crisis humanitaria de que habló en su momento, y así por el estilo. Luego las autodefensas, y así seguimos por ese camino. Creo que, en consecuencia, volviendo al punto, hay que equilibrar primero y darnos cuenta de que si no logramos crear una gran organización política,
que organice una parte sustancial de la población, sobre todo aquella población que ha sido más enajenada con esta idea que conduce a la posición de apoliticidad, de negación de la política, de rechazo de la política, porque han sido alienados lo sabemos todos, por los medios de comunicación, por la educación que reciben constantemente, por lo que escuchan en la calle, etcétera, y en consecuencia no se involucran en la lucha política. Es condición, en consecuencia, superar este reto para lograr, en consecuencia, que Morena, junto con los movimientos sociales, pueda conducir al país hacia sendas de transformación. Subrayo la palabra junto porque yo creo que debemos asumir claramente el criterio de que ninguna organización, sea movimiento social o partido, por sí solo y solo contando con sus fuerzas propias, en cada momento podrá conducir y realizar las transformaciones del país que necesitamos. Necesitamos unirnos, acercarnos, articularnos, luchar juntos para lograr esta meta. El último reto que quiero referirme es a uno que tiene, por supuesto, vinculación con varios de los anteriormente indicados, y es la necesidad de que Morena desarrolle una ejemplar, clara, transparente vida democrática interna. Y, por supuesto, a partir de esto establezca una relación diferente con la ciudadanía. Esto implica que en Morena debe haber un permanente estado de amplitud total a la discusión, el debate y los acuerdos democráticos, ¿no? Y esto abarca incluso toda la cuestión de selección interna de cargos y selección, en su caso y su momento, en el momento electoral, de las candidaturas. No puede haber una organización que se dice diferente si no practica sistemáticamente esta vida democrática. Y hay muchos mitos o falacias que se pregonan alrededor de esto, en el sentido de que en Morena se escogen los encargos y particularmente en la cercanía del electoral los puestos de elección popular, las candidaturas. Por lo que se refiere a los encargos, hasta el momento todos los puestos de dirección en Morena se han elegido en congresos y asambleas. Esto es muy claro y en relación con esto no hay tampoco mayor problema. Y espero que esto se seguirá siendo en el mismo sentido, respetando el estatuto, y para eso hay un órgano, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y en los momentos electorales la Comisión Nacional de Elecciones, que estarán atentos a que esto se cumpla. Por lo que hace a la cuestión de estatuto y principios, que es permanente y es trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, esto se ha estado haciendo. Es poco conocido para la mayoría de la gente, pero pueden entrar a la página escribiendo en la red Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y podrán ver ahí las resoluciones de la Comisión Nacional, en que en una buena cantidad de casos miembros de Morena han sido sometidos a proceso por acusaciones de violación de los estatutos y han sido sancionados, a veces sanciones muy severas. Y el trabajo constante de la Comisión de establecer lineamientos para la aplicación democrática estricta de los estatutos en la vida interna. Y en cuando ha habido violación, por lo que se refiere a la vida interna democrática, o por actuación con abuso de autoridad o violando simplemente los procedimientos internos de los dirigentes de los diversos órganos de Morena, se han aplicado también sanciones correctivas. De tal manera que esto hasta el momento se está logrando. Viene el reto de los candidatos para la elección de julio de 2015, el próximo año.
Y también hay varios mitos. El primer elemento que ha causado cierta confusión es la designación por parte del Consejo Nacional de Morena y del Comité Ejecutivo Nacional de enlaces estatales, distritales, delegacionales, para la realización de una tarea política muy particular, de acuerdo con lo que decidió el Consejo Nacional, de que Morena recogiera alrededor de 2 millones de firmas para poder presentar una solicitud en el marco constitucional para la realización de una consulta que permita revertir particularmente la reforma energética recién aprobada el día de ayer en sus aspectos fundamentales ya, incluso reglamentarios, y que en consecuencia para realizar esa tarea se designó a compañeros con diversos nombres, pero uno en particular, como el más general, como enlaces, también llamados coordinadores o con otras denominaciones, pero esta figura tiene como objetivo coordinar el trabajo de recolección de las firmas, que implica también una tarea política de concientización, particularmente en lo que hace a la visita casa por casa que están realizando los compañeros encargados de esta tarea, con lo que dicen, aquí está Morena, Morena está planteando esto, las consecuencias de la reforma energética son estas, producen estos efectos negativos sobre la población en general, sobre la familia en particular, sobre usted en particular, de tal manera que es una tarea política que forma parte del plan de acción, del programa de acción de Morena. Los estatutos establecen que para esa actividad los órganos, digamos, autorizados para establecer las aplicaciones de estos acuerdos son el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional. Esto se ha empezado a identificar con las candidaturas. Es probable que algunos de los designados para estos encargos de enlaces o coordinadores de este trabajo de recolección de firmas pasen a ser, a su vez, en su momento, precandidatos para el proceso. Pero no lo son por ser designados enlace, ese es un punto que hay que aclarar. De hecho, la Comisión Nacional emitió un criterio aclarando este punto. Y lo que se debe decir es que el Estatuto de Morena, particularmente en los artículos 42, 43 y 44, que pueden revisar en nuestro estatuto, que se encuentra también en nuestra página y en otros órganos, como la página del periódico Regeneración, se pueden ver estos estatutos. En estos artículos, particularmente en el artículo 44, se establece la formulación precisa de los procedimientos, pasos, plazos, condiciones en que se debe hacer, digamos, el proceso de precandidaturas y de elección de candidatos. El propósito, en consecuencia, es que esos estatutos se apliquen estrictamente de acuerdo a lo que indican en cada uno de sus acápites, etc. Esto es fundamental para la vida democrática de Morena. Hay un punto en relación con esto de las elecciones y la elección de precandidatos y candidatos que tiene que ver con varios términos, el de insaculación y lo de elección al azar, en particular por lo que hace a los distritos que se considerarán distritos externos. Y esto se ha hecho por insaculación, por designación o selección, mejor dicho, al azar. ¿Por qué Morena ha adoptado esta forma de hacer las cosas? Porque en los partidos tradicionales hasta ahora se acostumbra que cuando, para el caso, por ejemplo, de un partido que tiene sectores internos muy diferenciados, a veces llamada tribus, decidir que los distritos que van a escoger para sus candidatos, de su grupo, de su sector, sean tales, es decir, aquellos distritos donde hay mayores posibilidades de obtener el triunfo,
para su propio grupo y dejar los malos distritos, es decir, aquellos distritos en donde esa organización política no tiene casi ninguna posibilidad de obtener triunfo, a los adversarios, a los de los otros grupos, etc. En el caso de Morena, de no realizarse las cosas así, habría la tentación de dejar en consecuencia los malos distritos para los candidatos externos, que Morena estableció como principio en sus estatutos, que para establecer una relación con la ciudadanía no solo hubiera candidatos que fueran miembros de Morena, sino candidatos externos a Morena. Sería una trampa y una deshonestidad política que iría en contra de nuestra concepción ética, que dijéramos, los peores distritos donde no tenemos posibilidades se los damos a los externos. Y para los nuestros, los internos, reservamos los buenos distritos. Para evitar que eso ocurriera, entonces, la Comisión Nacional de Elecciones hará una insaculación, una selección al azar de estos distritos, de tal manera que, para decirlo coloquialmente, hayan distritos buenos y distritos malos para los miembros de Morena y para los externos. De tal manera que no haya posibilidad de tranza en ese sentido. Por lo que hace a la selección de los candidatos, el sistema de insaculación es muy importante también. Para evitar que hayan lo que se llaman mayoriteos en el argot político de la picaresca política mexicana, y para evitar que se realicen otras actividades de acarreo, de manipulación del voto, etcétera, que permitiría a un grupo determinado mayoritear con una cantidad o una presencia muy grande de partidarios que hagan en consecuencia automático que cierto personaje sea el candidato por mayoría, a veces mayoría aplastante, se somete entonces el proceso a un doble filtro. El primer filtro es evitar, por supuesto, que ocurran estos fenómenos, estas prácticas tan negativas en la política mexicana, del acarreo, de la manipulación, la inducción del voto en las asambleas donde se van a elegir, en su caso, estos candidatos, porque si hay un solo candidato, como lo indica el propio estatuto, en su artículo 44, creo que inciso P, cuando hay un solo candidato, entonces, pues, ese será el candidato al puesto de que se trate. Pero cuando se trata de asamblea, entonces, se cumplirán varios propósitos. Primero, evitar esto, como ya dije, de las prácticas de acarreo, etcétera, que le permite a alguien garantizar que va a ser candidato, elegido, candidato o precandidato en esa asamblea. Segundo, lograr que haya respeto absoluto al principio de paridad de géneros. De tal manera que se elegirán 5 hombres, 5 mujeres, se procederá a la insaculación, de tal manera que aún el primer lugar de los hombres o el primer lugar de las mujeres no tiene garantizado ser el candidato o el precandidato. Se insacula, entonces, se escoge al azar y se escoge una mujer y un hombre. De tal manera que los que quedan en cada una de las asambleas tendrán, por decirlo así, un 10% de posibilidades de ser candidato, incluso después de haber sido seleccionado por la asamblea. De tal manera que tenemos garantizado la paridad de género, tenemos garantizado que sea la gente la que escoja a los precandidatos y, en último lugar, tenemos garantizado que aquel que si logró pasar los candados y los filtros que vamos a establecer para que no pase mediante prácticas de acarreo y otras negativas, lograra quedar entre los seleccionados, aún en primer lugar, no tiene garantizado por eso que va a ser el candidato. Con lo que minimizamos la posibilidad de trampas y además hacemos muy costosa la trampa, casi imposible de pagar, porque las probabilidades de que aún haciendo trampas de este tipo y que nos pasaran desapercibidas, cosa que va a ser cada vez más difícil, no tendrían la posibilidad de salir
seleccionados. De esta manera que estas son algunas de las preguntas que se hacen los compañeros y dentro y fuera de Morena respecto a estos aspectos particulares que quería yo aclarar. De tal manera que estará garantizado el derecho a votar y a ser votado, pero mediante un procedimiento propio de Morena, que es, yo creo, una innovación en los procedimientos políticos respecto a esta cuestión de selección de candidatos y mediante asambleas, etcétera, y que podría ser, digamos, la gran diferencia en términos de una muy buena selección de candidatos de muy buena calidad, no solamente por su conocimiento público, sino además por su calidad moral, por su formación política, por su trayectoria, etcétera, etcétera, que finalmente escogerá a la gente, ¿no? Y esto es el proyecto democrático de Morena, que Morena tendría como reto poner en práctica en todos sus detalles.